Pues un respiro, ¿no? A toda esta información, a toda la intensidad que como la que viene, ¿no? Las medidas emprendidas por el presidente de los Estados Unidos. Vamos a platicar de otros temas. Querido José Antonio, doctor José Antonio Lozano Díez, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, José Antonio? ¿Cómo Hola, te trata el Gregorio. año nuevo? Bien, muy bien. Estás empezando bien y muy intenso, ¿no? ¿Qué año no? Hace frío climático y creo que allá por Monterrey, pero nada que ver con todas las noticias que has dado de cómo nos sentimos el día de hoy, ¿no? En el mundo, pero bueno, muy bien. Exactamente, José Antonio. Pues aquí estamos el día de hoy, pues, listos para escucharte. A ver, entiendo que nos vas a platicar de aquello que no se aprende en la escuela, lo que no nos enseñan en la escuela, José Antonio. Así es, Julio. Hemos estado viendo algunos temas tan importantes para las personas, temas que tienen que ver con nuestra vida y que no nos enseñan en la escuela. Hoy concretamente creo que hay uno que es saber quiénes somos. Algo tan importante en la vida como tener nuestra propia identidad. Decía Galileo Galilei que la mayor sabiduría que existe es conocerse a uno mismo. Y vaya que hoy tenemos una gran crisis de identidad bastante generalizada. Se dice que para alcanzar una vida lograda, para poder alcanzar la felicidad en la vida, tenemos que pasar por un proceso de madurez. Y ese proceso de madurez, que es esencial en la vida, pasa por tres etapas. Tres etapas que no es que las pasemos una sola vez en la vida y ya nos estacionamos en ello, ya porque a los 25 o 26 años de edad llegué a la madurez, quiere decir que ya soy maduro. No, esas etapas se van repitiendo de distintas maneras, pero hay que pasar las tres etapas. La primera tiene que ver precisamente con esto, conocernos a nosotros mismos. Si no nos conocemos, si no sabemos quiénes somos, es muy difícil que sepamos qué hacer en la vida. Quien no sabe quién es, menos sabe a dónde tiene que ir en la vida. Esa primera etapa, que es el autoconocimiento, se sigue de una segunda, que es la aceptación. No se trata solamente de que yo me conozca, de que me vea al espejo, sino que además requiero de ese acto de la voluntad, que es la aceptación. Hay muchas cosas que vemos en el espejo que no nos gustan de nosotros, cosas que quisiéramos cambiar, ver de otras maneras y que de modos distintos allí están, allí están. Decía Antonio Porcia, a veces de noche enciendo la luz para no ver mi propia oscuridad, pero hay que verla. Y lo tercero es, una vez que ya me conocí, una vez que me he aceptado, bueno, ¿qué sigue? Lo que sigue no es decir, así soy y ya, y si tengo defectos y si tengo debilidades, allí me quedo, no. Lo que sigue es intentar ser la mejor versión de nosotros mismos. Intentar con esto, con lo que soy, ser lo mejor posible. Y bueno, pues precisamente en estos pasos, hoy tenemos una enorme dificultad porque hay una crisis muy grande de identidad entre los jóvenes, como no la habíamos tenido antes. Yo diría que es una de las grandes crisis antropológicas del momento actual y también hay una gran crisis de aceptación. Y eso tiene que ver, entre otras cosas, con el entorno digital. Tiene que ver con más, pero el entorno digital está en esto siendo muy específico. ¿Por qué motivo? Cada vez hay más estudios que nos dicen cómo los jóvenes, las personas en general, nos relacionamos a través de las redes digitales. Cómo empezamos nosotros a proyectarnos. La mayoría de las veces no nos proyectamos en las redes digitales como somos, sino que vamos creando avatars de nosotros mismos. Eso pasa muchísimo en niveles, sobre todo, de los denominados teenagers, que buscan dar una imagen de lo que no son, sacarse una foto que está retocada, decir que están felices cuando no lo están, mencionar aspectos de la personalidad, inclusive utilizar fotos en las redes sociales que no son fotos propias. Esto lo que va generando es que empieza a perderse la identidad auténtica de la persona. Empezamos a dejar de tener el foco en lo que verdaderamente somos y empezamos a perdernos en esa idea de lo que quisiéramos ser o que por algún lado vemos. Y esto es importante porque lo decía Michel Desbourguet, director del Instituto de Investigación de Salud de Francia, que es un neurocientífico muy importante, que en el periodo básico de formación entre los 2 y los 18 años, una persona, un niño, habrá visto
físicamente habrá estado expuesto a pantallas el equivalente a 30 años escolares. Esto quiere decir que en las pantallas estamos dejando en gran medida nuestra identidad, y quien no tiene esa identidad no sabe para dónde ir. Y esto se suma a la enorme influencia, valga la redundancia, de los hoy denominados así influencers, con los cuales los jóvenes se comparan. Y eso hace que su propia identidad no la acepten, sino que quieran ser como esa figura, y muchas veces es muy alejada de ellos. Así las cosas, podemos cerrar esto de lo que no se aprende en la escuela, lo que no se enseña en la escuela, con una frase de Séneca. Cuando no sabemos a qué puerto nos dirigimos, cuando no sabemos quién somos, no sabemos a dónde vamos, dice él, todos los vientos son desfavorables. Una vida que no entienda, no enseñar cómo aprender la identidad propia, hace que las personas se pierdan, que busquen modelos en otras cosas que no son ni su personalidad auténtica, o en modelos que están muy alejados de lo que ellos son como personas. Hoy yo creo que este es uno de los temas centrales en la educación y que desde luego no se está viendo en los centros escolares, tampoco en las familias. Es un tema, yo creo que hoy las pantallas y esta gran convivencia que no la teníamos hace unos años y que hoy es muy grande, es un tema que está central en el sistema educativo y que no lo estamos viendo. Gregorio, extraordinario, pues esta reflexión que nos compartes, doctor, porque es muy importante, pues en las familias, sobre todo con los jóvenes, los niños adolescentes o adultos jóvenes que también pues se contagian, ¿no?, de esta moda que si bien ha ido creciendo, tú le das cuánto tiempo a esta manera de la cual están generando efecto, ¿no?, entre las personas, la actuación que tienen los llamados influencers a través de las plataformas digitales. Se han instalado de una manera, Gregorio, muy importante. Tan importante que hoy se ve complejo poder hacer algún cambio, sobre todo porque no estamos llegando a tener una relación directa en el aula, en la familia, con los niños. Estamos dejando que la mayor parte de su relación, inclusive que tengan miedo a la relación física y personal, y que más bien se estén hoy refiriendo todo a través de una pantalla. Hay una anécdota que puedo contarte aquí que habla mucho de esto. Una conocida psiquiatra española cuenta que estando un día en la consulta recibe a una chica, una muchacha joven, poco menos de 20 años, muy bien arreglada, muy extrovertida, y llega con ella y le plantea: doctora, vengo a verla porque estoy muy triste, le dice esta niña. Me siento verdaderamente mal, siento que mi vida no tiene sentido. Y empieza en ese sentido a romperse frente a la doctora, empieza a llorar la niña. Y estando en esas condiciones y en plena consulta, suena una alarma del celular de esta niña. Pide permiso a la doctora, se levanta al baño, se maquilla para que no se vea que ha llorado, y ahí a un ladito del consultorio pone el celular así enfrente y empieza a transmitir en live, porque resulta que es una niña influencer, no demasiado conocida, pero es una influencer en España. Pero lo fuerte y lo que dice esta doctora es sobre qué transmitía esta niña. Transmitía sobre la felicidad. Este es el punto. ¿Cómo estamos ahora con esa personalidad rota por no saber realmente quiénes somos? Claro, exactamente, pues de mentiras, ¿no? En un mundo falso y tratando de generar una imagen que no corresponde a la realidad, pues a poner atención a estos temas como todos los que tú nos compartes en este espacio. Qué gusto platicar contigo, José Antonio. Encantado, Gregorio. Un abrazo grande hasta Monterrey. Fuerte abrazo, que estés muy bien. El doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y el IPADE. Vamos a los anuncios y enseguida regresamos